Cuando la niebla se cierne sobre una ciudad, pareciera que el sol ha desaparecido y que realmente está ausente. Y muchas veces en la vida nos parece que Dios se ha ocultado, que su propósito en la aflicción pues es simplemente darnos una buena reprimenda, pero nada más lejos de la verdad. Porque el propósito oculto de Dios en la aflicción es mostrarnos su amor inquebrantable, aún en medio de esa niebla densa que pareciera que está ocultando la gloria de Dios, la presencia de Dios. Todos pasamos por valles inevitables. Ese valle, ese tiempo duro, difícil, porque así ha pasado también con todos los creyentes. Todos y cada uno de los creyentes han pasado por valle de sombra y de muerte. Todos han pasado y hemos pasado, estamos pasando por aflicción. Ya lo advirtió nuestro Señor y esto es claro, es evidente. Así que si pudiésemos descorrer por un momento el fino velo que nos separa de los santos ya glorificados, los creyentes que ya están glorificados, descubriríamos esa gran verdad de que no hay excepciones, de que todos han pasado por ese camino de sufrimiento, de dolor, dificultad hacia la gloria. Dios dijo que nos ha elegido en el horno de la aflicción. Y así estamos realmente seguros de que hay un propósito para cada uno de los creyentes en medio de ese valle. Porque es claro que Dios está al mando, que Dios está llevando a cabo su obra y que esa obra tiene todos los visos de mostrar su amor. Es verdad que pasamos por tristezas. Los creyentes tenemos varios tipos de tristezas. Lloramos porque el pecado remanente está dentro de nosotros y tenemos que luchar contra él cada día. Estamos obligados a cargar con él y a matarlo a cada instante y tantas veces no podemos hacerlo, no sabemos cómo hacerlo y caemos. Así que esto nos hace también sentirnos tristes. Pero también nos aflige nuestra perpetua tendencia a alejarnos y a vivir eh, sin Dios, es decir, a alejarnos de Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a tomar decisiones sin contar con el Señor, con su palabra. Estamos tristes a veces porque eh, nuestro arrepentimiento no es tan profundo como debiera, que no pasamos tanto tiempo en el polvo ante Dios como debiéramos, sino que vivimos un poco más lejos de Él. Y a veces por ese motivo Dios nos tiene que disciplinar. La disciplina es necesaria para nosotros y eso también nos trae tristeza porque, como dijimos ayer, como recuerda también Hebreos, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Si Dios nos tiene que disciplinar, entonces es porque no estamos siendo unos hijos muy fieles. Por lo tanto, es verdad que Dios al que ama disciplina, pero también nos trae tristeza saber estas cosas que están en nosotros. Si miramos la aflicción, la niebla, las dificultades desde el punto de vista simplemente humano, entonces el desastre lo tenemos ahí multiplicado. Porque desde el punto de vista humano, la prueba que Dios nos puede hacer atravesar lo podemos percibir como un castigo aleatorio que Dios nos imparte, pero no sabemos muy bien por qué y para qué. No tiene sentido empezamos a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo mal para que Dios me trate así? Empezamos a pensar desde el punto de vista humano. ¿Y qué pasa? Que entristecemos al Espíritu Santo, agudizamos más nuestro yugo, nos sentimos peor y le robamos a Dios su gloria, la gloria que deberíamos de darle, la gratitud, porque en vez de pensar que son sus manos de amor, pensamos que son sus manos de ira, de enojo contra nosotros. Y entonces perdemos la bendición de Dios, Dios no es honrado como debiéramos y el Espíritu Santo es contristado. Cuando miramos así las cosas desde el punto de vista meramente humano, por no decir mundano, entonces realmente todo es peor. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista del Señor, desde el punto de vista de lo que Dios nos ha revelado,
de su pacto de amor con nosotros. Entonces nos damos cuenta de que Dios nos ama, aunque nos discipline, que sus correcciones son para que participemos de su santidad y para que finalmente nos podamos gozar en ese fruto apacible que nos dice Hebreos. Así el Espíritu Santo es agradado, el Padre es glorificado y los creyentes somos consolados y también crecemos en la gracia y en el conocimiento suyo. Debemos entonces mirar las cosas desde el punto de vista del pacto que Dios ha hecho con nosotros en Cristo, el pacto de gracia, y no desde el punto de vista de las desgracias que casualmente reciben aquellos que no creen en nada o que no creen en nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que entender que, aunque las circunstancias puedan ser complejas, las aflicciones y las dificultades peculiares, las lágrimas que cada uno atravesamos, que tenemos que sobrellevar, pero tenemos que entender que es la mano correctora de Dios, que es la disciplina que el Señor administra para nuestro bien, que funciona a veces como un fuego que quema, pero también que purifica. No es un fuego destruidor, no es un fuego destructor, es un fuego forjador para realmente llevarnos hacia la manera, o sea, torcer, o mejor dicho, enderezar nuestras vidas a la manera que Dios quiere. Nos lleva a la transformación, nos lleva a la participación de la santidad. Las pruebas no son accidentes que suceden en nuestro camino, no son intervenciones del maligno para, digamos, desecharnos de Dios o apartarnos de Dios. No, no, toda aflicción viene por la mano de Dios y el caso de Job lo deja muy claro. Así que nuestro destino espiritual está formado, en el que ese camino está formado también por la aflicción. Pero tantas veces nos sentimos en medio de todo esto como desconcertados, porque nos parece que estamos en una especie de laberinto, que no sabemos muy bien qué camino tomar, que son caminos que, como pasa con los laberintos, que no van a ninguna parte, que solamente hay uno correcto y todos los demás están realmente bloqueados. Pero si nos desconcertamos así, es mejor buscar la guía del Señor para que Él desenrede todas estas dudas y nos lleve a considerar que todos los creyentes pasan por dificultades. Y como dice el apóstol Pedro, que no pensemos que nos está pasando una cosa extraña, porque a todos nos está sucediendo cuando él escribe sobre el sufrimiento, primera de Pedro, en el capítulo 4, por ejemplo. Bueno, toda la carta del apóstol Pedro, la primera de ella, primera carta, nos habla del sufrimiento y entonces él nos explica que el Señor tiene un camino para nosotros, que simplemente tenemos que entender que lo que nos pasa es común a todos los creyentes. Claro que a nosotros nos gustaría saber qué es lo que pretende Dios. Nos gustaría saber el futuro, nos gustaría saber mucho, pero Dios nos llama no a saber, sino a creer, a confiar en su palabra y en su promesa, porque la fe pierde su vigor y Dios pierde también su gloria, la gloria que le debemos dar a Él, cuando dejamos de confiar. Si Dios nos explicase todo y nos hiciese ver todo, entonces la fe no tendría sentido, sino que simplemente estaríamos como espectadores a ver qué va a pasar, pero no. No, Dios nos llama a confiar cuando la vida duele y cuando no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. El caso de José, cuando fue arrancado de su hogar, echado en un foso y finalmente vendido como esclavo y acabó en la cárcel por ser íntegro, desde el punto de vista de él, desde el punto de vista humano, pues simplemente es un cúmulo de desgracias, de despropósitos, de desastres. Cuando parece que le va bien, finalmente en Egipto, luego acaba en la cárcel, eh, eh, años allí. Claro, desde el punto de vista de ese velo del tiempo, que no sabemos lo que se depara el futuro, es difícil confiar en Dios. Pero nos dice que Dios estaba con él y que finalmente, como sabemos la historia, fue para preservar la vida, para ponerle en ese lugar de preeminencia a José, de por haber estado en un lugar más bajo, y para salvar a una nación entera y para manifestar finalmente Dios su gloria en toda aquella situación. Así que el camino de Dios con su siervo José era absolutamente perfecto, pero desde el punto de vista de él y la primera parte de la historia era totalmente desastroso e incomprensible. Sin embargo, sabemos
que Dios sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y así podemos también considerar el caso de Jacob cuando pasó aquella hambre terrible y la pérdida de su hijo Benjamín. Él pensaba, todo está contra mí, pero finalmente fue para restauración familiar. O como Job, que lo perdió todo y se quedó devastado y en una situación terrible, pero Dios al final le dobló y le multiplicó sus bendiciones. O Noemí, que dijo, no me llamen Noemí, sino Mara, amargura, pero que finalmente Dios la consoló y la bendijo tanto que a través de su familia vendría nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Alguien ha dicho que el velo del misterio profundo y doloroso es la firma, no la ausencia de la obra divina. Es decir, que esos misterios que Dios nos hace pasar por dificultades, al final no demuestran que Dios se ha ido, sino que Dios está firmando su propósito en nosotros. Sigamos entonces confiando en Él. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a creer y confiar por completo en tus propósitos soberanos y santos. Gracias por Cristo Jesús te damos. Amén. Hasta el próximo día.